Y lo que eso hace es que lo más probable es que se imponga un discurso que es medianamente integrador, que en relación a la participación política abogaba por la participación política a nivel individual, pero era restrictivo respecto a la participación colectiva de los inmigrantes, en el fondo visibilizarlos como un actor distinto. Era favorable a garantizar la igualdad en el acceso a los servicios sociales, pero desfavorable respecto a la posibilidad de variar esos servicios para acomodarse a algunas necesidades que pudieran ser específicas de esa población. Y por último, en términos culturales, proponía la asimilación, digamos, para poder aceptar la presencia de los inmigrantes. Y en relación a los límites y potencialidades, solamente voy a referirme a los límites y potencialidades de ciertos principios que estructuran esta red que vimos. Y un principio tenía que ver con una tensión entre sectorialidad e intersectorialidad, que estaba más bien dado en el marco de los actores gubernamentales y que tenía que ver con que la oficina migrante en realidad quería instalar un tema que era de carácter intersectorial, que es la migración. Y el resto de los actores tendían a procesarla como si fuera un sector más. Entonces decían, bueno, nosotros somos educación, ellos son salud, y los migrantes que vayan a la oficina, los migrantes. Entonces tenemos esa tensión donde el límite podría ser que eso se tradujera en el fondo en una segregación de inmigrantes, y la potencialidad de esa tensión es que si se trabaja bien dentro del municipio, digamos, es que se empieza a considerar la diversidad como una lógica transversal en los distintos sectores, y eso tendría beneficios no solo para la población migrante, sino que después se puede instalar a nivel de varios otros colectivos. Y otro principio estructurante de esa red, y acá, bueno, tú señalaste también algo en tu presentación, es el tema del personalismo, y es que justamente como no hay políticas institucionales a nivel de gobierno que rijan muchas cosas, muchas de las iniciativas que se llevan y de los vínculos que se arman tienen que ver, en Chile decimos, con la buena onda, como con que me caiga bien en el fondo cierta persona que aparece ahí, con que hayamos tenido como unas buenas conversaciones. Entonces, pasaba que las relaciones que habían se notaban que eran muy frágiles. Sobre todo estoy pensando en relación a sociedad civil y gobierno, o dentro de la misma sociedad civil, porque me contaban cosas como, nosotros teníamos súper buena relación con extranjería, pero cambiaron el director y no, o sea, no volvimos a hablar con ellos porque este director no. O dentro de las mismas organizaciones también, nosotros nos juntábamos con ellos hasta que cambió el director y no, ahí cambió toda la visión, etcétera. Entonces, digamos que el límite de eso es que las relaciones son muy frágiles y que se desconocen acuerdos institucionales que se puedan haber logrado en el marco de ciertos momentos, pero las potencialidades de quizás lo que genera eso mismo es que además no hay casi nada de burocracia por medio, entonces se pueden crear muy fácilmente relaciones y se pueden abrir iniciativas nuevas también. Y ahí recojo algo que tú dijiste de las escuelas, de que a veces los profesionales, digamos, como que tenían ganas de hacer cosas, y nos pasó que, por ejemplo, habían relaciones de ONGs con escuelas o con ministerios, digamos, de educación con la oficina de educación del municipio, porque una ONG se había acercado, porque quería implementar un proyecto en un colegio, y ahí empezaban a armarse esos vínculos. Bueno, entonces eso es. Solo sí quedarme como con este resultado de disociación entre los actores, digamos que más capacitados para diseñar y ejecutar políticas y los más también capacitados para lo que es legitimarlas y asegurar que sean eficaces. Eso. Bueno, y al final aparece solo alguna bibliografía a la que me refería explícitamente durante la presentación. Eso. Yo les voy a presentar un trabajo que está inmerso en una investigación mucho más amplia que desarrolla Agustín Escobar Latapí en México, y este apartado es lo que refiere a hogares migrantes pobres y su acceso a programas sociales. El objetivo que tenemos en este apartado del trabajo es estudiar y indagar acerca de la relación que puede existir entre la migración internacional y el acceso a programas sociales. México tiene una tradición migratoria internacional ya de mucho tiempo, pero además muy ligada a los estratos más pobres de la población. Hay varias tesis en medio y nosotros nos metemos a estudiar una de las relaciones que a nivel país está menos estudiada, que es el impacto que tienen las políticas sociales en los hogares pobres y cómo esto se liga con la migración, con los hogares que además de tener la característica de ser vulnerables y de tener características de pobreza, tienen personas que migran.
Para esto, la pregunta principal de nuestra investigación es si existen accesos diferenciados entre estos hogares que tienen experiencia migratoria y los que no la tienen. A partir de los estudios que se dan en México sobre los cambios en la dinámica migratoria y además analizando la cobertura que tienen los programas sociales en México, que además son muchos y que están focalizados a la población más vulnerable. Como encuadre, hay muchos estudios del efecto que tienen los programas sociales para promover la migración o para que la gente se mueva, y además de eso está el efecto que tienen los programas sociales para volver a la gente al país. Lo que nosotros estamos buscando es encontrar esas relaciones y diferenciarlo entre hogares que sí tienen acceso y aquellos que no tienen acceso a la migración. Agustín Escobar, que es el director de la gran investigación, ha estudiado acerca del acceso diferenciado a programas sociales y él encontraba diferencias marcadas, sobre todo en el programa más grande que tiene México para pobres, que es el programa Oportunidades. Bueno, esto se hace con una serie de instrumentos estadísticos, pero básicamente nuestra información proviene de una encuesta, de las encuestas de zonas de atención prioritaria. Estas son definidas por la ley como áreas rurales de alta vulnerabilidad. En total suman 1.251 municipios con alto y muy alto grado de marginación. El 70% de esos municipios son rurales, suman en total, 17 millones de personas en el país. De estos, el 47% de los municipios tienen, ¿qué tienen? No sé qué tienen. El 47% de los municipios son indígenas, y una característica importante acá es que 1 de 4 habitantes de estos 17 millones viven en zonas rurales. O sea, en este 70% solo vive 1/4 de la población. Uno de los problemas que caracterizan a esta población es justo la dispersión que hay de nuestra población objeto de estudio en el territorio, y eso provoca dos cosas: mucho más segregación, por un lado, y por el otro, un difícil acceso no solamente a los bienes y servicios que van a satisfacer sus necesidades, sino de la gente que encuesta y que levanta toda la información que nosotros usamos. ¿Qué tan pobres son las personas de las que estamos hablando? Bueno, el 75.3% de los individuos que viven en las zonas de atención prioritaria son pobres. Del resto es el 38.5%. En pobreza moderada tenemos al 40.4%. En pobreza extrema, es decir, que tienen problemas hasta para alimentarse, tenemos el 34.8% de la población. Las carencias sociales, es decir, los derechos no satisfechos de esta población, se caracterizan porque tienen mucho mayor rezago educativo con relación a la gente que no está dentro de las zonas de atención prioritaria, y la infraestructura básica es mucho más deficiente. Son como los dos grandes problemas que presenta esta población, sin dejar de lado todos los demás. El acceso a la salud, más del 50% de la población tiene esa falta, casi el 90% no tiene acceso a seguridad social, la infraestructura en la vivienda también no es buena,
pero el acceso a la alimentación lo tienen garantizado y un poco más adelante veremos por qué, bueno, por lo menos el 65% de la gente. El ingreso, sí, el 43% de la población está por abajo de la línea de bienestar y el 76% está por abajo de la línea básica de bienestar, es decir, lo que necesitan para vivir, sobrevivir, más bien. Dentro de las zonas de atención prioritaria tenemos que el 4.6% tienen personas que se están moviendo de manera interna, solo el 2.6% pertenece a gente que se mueve hacia el exterior del país y el 92.8% no tiene migrantes. Parte de lo que vamos a hacer acá es checar la incidencia de la migración y remesas que se estima está subrepresentada en la encuesta. Esta encuesta presenta perfiles demográficos consistentes y se aprecia migración internacional en zonas que se clasifican como SAP de manera inicial y que además, dadas las características que se mencionaban, son altamente pobres. Acá mostramos cuáles son los perfiles de los hogares y vemos que en los hogares que tienen migración internacional hay mucho mayor inasistencia a la escuela que en los hogares que tienen solo migración nacional o que no tienen presente la migración. El 67% de la población no tiene la primaria completa o la educación básica, el 18% de la población es analfabeta y el 41.4% de la población no tiene la educación básica completa. De los hogares que tienen solo migración nacional, tienen el porcentaje mayor en relación a aquellos que no tienen acceso a la salud, y los hogares que no tienen actividades migratorias son aquellos que tienen sus viviendas con menos servicios y menos instrumentos que usar al interior. Según este cruce que nosotros hacemos en esta investigación, los hogares que reciben remesas, es decir, aquellos que tienen experiencias de migración internacional, se colocan en una mejor posición en relación al índice de seguridad alimentaria, es decir, además de las actividades que puedan o no realizar al interior de sus comunidades, de los servicios, de los apoyos que reciben de los programas sociales, estos se ven sumados con las remesas que reciben para cubrir sus necesidades alimentarias, solamente para eso. Cuando nosotros analizamos la incidencia de los beneficios que reciben la población que está en estas zonas de atención prioritaria, encontramos que el 33% de la población para 2011 recibe oportunidades. Son apoyos de educación, alimentación y acceso a salud para la población en situaciones de pobreza. El 69.5% recibe la atención del Seguro Popular, que básicamente es servicios de salud, y es un programa muy cuestionado en México porque garantiza el acceso a los servicios de salud de la mayoría de la población con una visión mucho más universal, pero no aumentó las instituciones o los locales donde se prestan estos servicios. Entonces, sí se tiene mayor
porcentaje de la población, sí, si se tiene en el papel, se tiene mucho más cobertura, se tiene más... Lo que pasa es que ese seguro del Hospital General y Seguro Social... Sí, no, sí, pero lo que quiero decir es que, bueno, todos tienen ya, cuando tienen acceso a este programa, tienen su tarjeta para poder acceder, pero eso no les garantiza que efectivamente recibirán la atención, ni garantiza la calidad que tendrá esa atención. Esta está, aunque tenemos el 70% de la población ahí, anotada, no, se me fue la palabra, afiliada, esa es la palabra. El programa 70 y más, que ha sufrido cambios en la actualidad, ahora es de 65 años y más, tiene una cobertura del 67% en las zonas de atención prioritaria. Estas son transferencias monetarias directas a la población que cubre esa edad. Y Procampo son apoyos para los tenedores de tierras, para que... sí, en las zonas de atención prioritaria sí, por las características mismas del programa, ¿no? Les dan apoyo a la gente para que siembre la tierra y sea productiva, pero entre más tierra tenga la gente, mucho mayores son los apoyos, y al estar en zonas dispersas, con el campo mayormente descuidado, y veíamos el mapa, están las zonas de atención prioritaria, están más hacia el sur, del centro y sur del país, y son las que tienen menos vocación productiva en el campo. Entonces, eso explica mucho la cobertura que tiene Procampo. Bueno, en el trabajo extenso encontrarán todas las relaciones que hacemos entre programas sociales y hogares con migración, pero lo elegimos para la presentación porque muestra un poco de los hallazgos que nosotros hemos tenido. Los hogares que tienen migración internacional y que no tienen carencia respecto a la alimentación y que pertenecen al programa Oportunidades representan el 54%. Los hogares que no tienen migrantes y sí tienen esa carencia son el 55%. Es decir, la relación está invertida. Parte de lo que nosotros encontramos, primera, es que la encuesta, el instrumento que nosotros utilizamos, nos permite encontrar el sustento de lo que mencionaba antes con Centeno, que es el cambio en el comportamiento de la migración. Hay zonas con alta marginación y pobreza que presentan migración internacional, pero ya también muchas de las zonas que no son altamente marginadas están presentando migración. Hay hogares que tienen migrantes y que tienen mejores índices en calidad de vivienda y de la infraestructura, pero tienen mucho mayores rezagos en la educación. Los migrantes, como ya es muy sabido y estudiado, además de aportar a la alimentación del hogar, están aportando a la calidad y en algunos casos a los espacios que puede tener la vivienda, pero dejan de lado la parte educativa, porque entre otras cosas, y eso lo señala las relaciones que hacemos, consideran menos importante la preparación y la capacitación de las personas si su fin último va a ser migrar. La cobertura de los programas sociales. Sí, ya estoy terminando. La cobertura de los programas sociales puede mejorar, sobre todo en Oportunidades y Seguridad Social. Sin embargo, tiene un reto particular y es el acceder a las localidades más pequeñas y más alejadas, que están particularmente olvidadas y que es donde se presentan la población con mucho más carencias. Los hogares que tienen inseguridad alimentaria parecen tener menos probabilidades de acceder a los programas sociales. Los programas sociales
a los que abordamos en la investigación están diseñados, entre otras cosas, para mejorar las situaciones de salud, alimentación y educación al interior de la vivienda, y curiosamente los más pobres y los más vulnerables no acceden a estos programas, principalmente por restricciones de información y del acceso mismo, porque los programas, la gente que les da acceso no llega a las localidades y ellos no saben hacia dónde moverse, o no pueden, no lo sé, para tener acceso. Y por último queda por analizar información de la encuesta de manera longitudinal para controlar otros factores asociados que impiden sacar conclusiones. Estamos trabajando, este trabajo lleva mucho tiempo, de un año para acá lo retoma nuestro programa en el capítulo, y se sigue trabajando porque curiosamente contrasta con algunas de las ideas que el mismo director del proyecto en extenso había encontrado con relación a otros programas, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que tenemos. Buenos días. Bueno, soy Pablo Baeza, soy sociólogo. Esta investigación es parte anexa o apéndice de mi tesis doctoral, que estoy trabajando en ella para optar al grado de doctor en la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, en primer lugar, el material que da, digamos, le da forma a esta investigación son entrevistas a organizaciones de inmigrantes en Santiago, no en la comuna de Santiago, sino en la región metropolitana, son diferentes comunas de Santiago, y análisis de documentos de esas mismas organizaciones. La necesidad que me surge como de buscar este problema, en primer lugar, es por transitar desde un concepto a partir de la realidad migratoria e inmigratoria, transitar desde un concepto de lo político que vaya desde lo formal, es decir, como participación electoral o con voz, voto, a un concepto más sustantivo de lo político, y en este sentido me voy a afirmar en las contribuciones que hace Hannah Arendt a la manera en cómo entiende ella la política. Y por otro lado también comprender, y esto es lo utilizo porque me sirve a mí en mi investigación doctoral, cómo y qué papel juegan las organizaciones en el proceso de incorporación, digamos, de los grupos en las sociedades de destino. Cuál es el papel que juegan y cuáles son los factores relevantes que diferencian esta diferenciada incorporación. En primer lugar, bueno, yo no tengo mucha presentación, porque pensé que esto ya era más oral. En primer lugar voy a definir lo que es el paradigma migratorio chileno. El paradigma migratorio chileno lo defino como el ensamblaje entre los marcos, que son las leyes, las normativas, y las prácticas estatales y ciudadanas, cotidianas entre las personas, que orientan a gestionar e interactuar con la realidad migratoria migratoria, es decir, de inmigración y de emigración en Chile. Yo creo que este patrón, este paradigma, tiene dos fuentes complementarias que le dan forma y lo fundamentan. Por un lado es lo que algunos autores han denominado el patrón racial de diferenciación de poblaciones o el concepto de colonialidad del poder, que viene de Quijano, también de otros autores como Dussel, y eso lo ha tomado otros autores también, y que resumidamente considera que desde el descubrimiento de América, Europa creó este patrón racial, creó al otro, al indígena, y a partir de esa jerarquía racial fue clasificando las poblaciones que iba, entre comillas, descubriendo. Esta jerarquía, digamos, en el que está, por supuesto, el blanco europeo, protestante quizá también, es en el tope de esta jerarquía, y en el tope más abajo están los africanos y los indígenas del Nuevo Mundo. Y por otro lado,
el paradigma migratorio chileno bebe, digamos, de algo de que, sobre todo Betania comentó también así de refilón, que es de qué manera el Estado chileno, desde su proceso de construcción, que es a principios del siglo XIX, fue construyendo la manera como gestionó los flujos migratorios de entrada y de salida. Yo creo que defino 4 grandes características de este paradigma. En primer lugar, es racista, en el sentido, por supuesto, acientífico del término, porque sabemos que no es un término científico, porque privilegia a los inmigrantes, entre comillas, más civilizados, desde el punto de vista de esta jerarquía racial. Lo voy a ejemplificar con la primera. Desde el mediados del siglo XIX, el Estado chileno intentó y gestionó un proceso de colonización de territorios chilenos, en el sur sobre todo de Chile, y lo que se buscó atraer eran las personas... ¿Cómo? Sí, se intentó atraer europeos, digamos, que eran los que estaban en la escala más alta de esta escala racial, alemanes, italianos, digamos, nórdicos, para que trabajaran esas tierras, y también les entregaron prebendas, y así como se colonizaron esas tierras que ya estaban habitadas, pero estaban habitadas por los indígenas chilenos, que por supuesto no eran parte del Estado chileno. Entonces esa es el primer característica, que es racista. La segunda característica de este paradigma es que es utilitarista, porque considera a los inmigrantes únicamente desde el punto de vista de lo que aportan, en un sentido algunas veces económico, en general casi siempre económico, pero también en un sentido cultural y también demográfico, es decir, cómo ayudan a, por ejemplo, a contrarrestar el envejecimiento de la población, o también cómo aportan en ciertos sectores económicos. La ley vigente que mencionó Betania también, la ley vigente migratoria, sujeta a los inmigrantes a la residencia en relación a un contrato de trabajo que en definitiva también los ata en demasía al empleador, por un lado. Eso es uno de los ejemplos de este sentido. Otro de los ejemplos es que, y también ahora mismo se está discutiendo un nuevo proyecto de ley que no sabemos bien cuándo va a salir, en un par de años seguramente, pero que tiene un sentido en demasía economicista, es decir, lo que está facilitando es que los empresarios, en relación al ciclo económico en el que se esté, puedan utilizar contingentes migratorios para según qué sectores económicos o rubros. En tercer lugar, este paradigma migratorio es fundamentalista en el sentido cultural, porque considera que los extranjeros no están legitimados para compartir los recursos que tienen los chilenos, porque son recursos nacionales, la riqueza nacional. ¿Y por qué? Porque en definitiva también lo mencionó bastante Betania, porque no pertenecen a lo nuestro y por tanto deberían quedar excluidos. Como ejemplo les voy a leer una cita de un ex candidato presidencial que se bajó, para los que son extranjeros, que vienen de fuera, se bajó por razones de salud. En el norte de Chile dijo, cito textual: "No nos oponemos a que ingresen extranjeros al país, pero lo harán con una nueva ley inmigratoria, porque necesitamos que el desarrollo económico lo disfruten primero los chilenos y aquellos que ingresen legalmente al país, y no como está ocurriendo. Los inmigrantes están obteniendo fuentes de trabajo que podrían tener mujeres chilenas y están usando infraestructura de la salud y la educación". Es decir, se ve bien cuál es el concepto que se tiene: primero lo chileno para los chilenos, y si Chile para los chilenos, y si sobra algo ya les quedará algo a los que vienen de fuera. Y en cuarto lugar, creo que este paradigma fomenta la desconfianza, no solo hacia los que vienen, sino que también hacia los que se van y a los que se fueron. Porque, en primer lugar, y a partir de hace ya por lo menos 40 años atrás, desde la ley del 75 que mencionaba la compañera, se construyó lo que venía de afuera, el inmigrante, como algo que había que resguardarse. De hecho, en la ley se reemplazó el término
migrante por extranjero, es decir, un término que denotaba movimiento, migrar, es cambiar de un lugar a otro, a un término que denota diferencia, algo ajeno, de migrante a extranjero. Por otro lado, y lo mencionó también Betania, y también en cierto sentido Mariela, desde hace más de 40 años no existe una política realmente migratoria, ni tampoco una política educativa, por ejemplo, en el sentido que lo apuntaba Mariela, sino que se ha gestionado problemas específicos, lo que una de las coordinadoras de este grupo ha denominado una política de la no política. Y por último, quiero mencionarles también por qué esta desconfianza hacia a los emigrantes, por qué tiene que tener también. Bueno, no sé, ustedes, la gente que no es chilena o que no sabe, en Chile los nacionales que están en el extranjero no tienen derecho a voto, por ejemplo, aunque ahora se está legislando, justamente en esta semana en el Senado hay debates acerca de esta ley, parece que van a promulgar la ley de derecho a voto en el extranjero, pero esta prohibición se fundamentaba y se fundamenta todavía, quienes están votando hoy en día en contra de esto, fundamentan que las personas que se fueron han perdido su esencia de chileno, porque en el fondo consideran que ser chileno es estar en un territorio que es Chile, resguardado por las fronteras estatales, y que pasado un tiempo, cuando alguien se va, pierde todo vínculo con el país. Al mismo tiempo, los argumentos que se dan en contra es que alguien que está fuera no sufre las consecuencias de lo que está eligiendo. Otra vez ese concepto de la cultura como algo que está dentro de unas fronteras delimitadas por el Estado, que tiene que ver, tiene la misma forma, territorio, cultura y pueblo son uno solo. Bueno, estas 4 características del paradigma migratorio chileno son el contexto de recepción, digámoslo así, de los inmigrantes, y el análisis que hice es que de qué manera las organizaciones de inmigrantes se relacionan con este paradigma e intentan de manera diferenciada participar políticamente en el ámbito de lo público. Y aquí, como les decía anteriormente, me afirmo en el concepto de política que desarrolla Hannah Arendt como